Bienvenidos a El Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿qué tal estás hoy? Pues hoy tengo que decir que tenía una mañana productiva hasta que me he puesto a grabar este episodio contigo. Tengo que decírtelo, David. Joder, ya empezamos con las faltas, nada más empezar, pero bueno, ya estoy acostumbrado a ellas, así que sigamos, Sergio. Exacto, hoy vamos a hablar, segundo episodio, sobre productividad personal. En el primer episodio tratamos un poquito la definición, el concepto de lo que era la productividad personal, qué significaba y dimos unas cuantas herramientas, ¿no?, para ser más productivo durante el día. Pero al final, al tratarse una serie, pues lo que queremos no es profundizar en esas herramientas, en esos conceptos. Y lo que queremos, Sergio, no es quedarnos simplemente con la punta del iceberg, sino desarrollar estos conceptos e ir a ver lo que hay debajo. Eso es. Y hoy precisamente vamos a hablar de sapos, de tragarse un sapo. Y no os asustéis, no os vayáis del episodio, creerme que es productividad personal. Entonces, vale, es productividad personal, sapo, ¿qué significa esto? ¿Qué es todo esto? Me voy. No. Sapo básicamente es una tarea de grandes dimensiones que nos requiere mucha energía y que nos va a dejar cao posiblemente cuando la acabemos. Entonces, tragarse el sapo es la primera tarea que debemos hacer en el día. ¿Por qué? Porque esa tarea, entre David y yo nos diríamos que nos va a dejar doblados. Entonces, lo mejor es colocarla la primera en el día. Te levantas, haces tu ritual, tus rutinas de por la mañana, estiras, te tomas el café, lo que hagas, te sientas a trabajar y te pones con ese sapo, con esa tarea complicada, con esa prioridad, que aunque te va a costar bastante, realmente si haces esa tarea es como que has avanzado ya todo el día. Y no confundir con chupar un sapo y que se os pongan las pupilas gigantes, que es diferente, ¿eh? La verdad es que yo no lo he probado, no sé si nos ayudaría algo a ser más productivos. Puede que sí, puede que sí. Si algún día lo probamos, pues os lo contaremos. Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro el concepto que has dicho, Sergio. Al final se trata de empezar el día con las tareas que menos te apetecen hacer y ya te las quitas en medio. Ya está. No hay más. No hace falta explicarlo mejor. Vamos a pasar al siguiente punto, que básicamente, ¿cómo definimos estas tareas? Imagínate que yo me levanto y tengo 10 tareas que quiero hacer durante el día. 10 tareas importantes. Y de esas 10, pues hay 4 que no me apetecen nada. Que son muy feas y no sé por cuál empezar. ¿Cómo, Sergio, podemos, dentro de esas 4 tareas que no tenemos muy claro cuál es el sapo más grande, ¿no? Por denominarlo así. ¿Cómo podemos, qué herramienta podemos utilizar para priorizar, digamos, en una lista estas tareas y saber exactamente cuál nos conviene y por cuál debemos empezar? Pues antes de nada, David, yo creo que hay que ser consciente que no nos da tiempo a todo, que a veces nos creemos ahí Superman y que podemos hacer 8.000 tareas a la vez. Y una frase que resonó muchísimo conmigo es que nunca hay tiempo para hacer todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer la cosa más importante. Entonces, primer paso, tener claro tus objetivos. Ya hicimos un capítulo, un episodio sobre objetivos SMART a principio de año, sobre definir sus objetivos inteligentes al final, que sean específicos, medibles, asequibles, realizables y que tengan una fecha límite. Entonces es muy importante luego coger esos objetivos y dividirlos en tareas y identificar esas tareas críticas para alcanzar tus objetivos. Ese sería el primer punto. El segundo, vamos a dar algunos consejos para esto de tener claro tus objetivos. ¿Que cuál es? Pues primero, decide exactamente lo que quieres. Es un poco, va en la parte de ser específico en los objetivos. Si no sabes ni tú lo que quieres, no vas a saber qué tareas son importantes para conseguir lo que quieres. Entonces, eso que decías de dar un paso hacia atrás, pues volvemos a dar otro paso hacia atrás. Primero, para identificar los sapos y segundo, para saber qué objetivos queremos, para luego saber las tareas dentro de esos objetivos y priorizarlas. Al final, Sergio, la mayor parte de personas que no consiguen sus objetivos es porque fallan precisamente en este punto, en la planificación. Porque es muy fácil decir, quiero ponerme en forma, pero eso no es un objetivo definido.
qué tienes que hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? De ponerte en forma. Y primero, definir qué es para ti ponerte en forma. Porque seguramente, si nos preguntas a mí o a Sergio, tendremos conceptos diferentes de lo que significa ponernos en forma. Entonces, es muy importante definir qué es ese objetivo exactamente para ti y luego dividirlo en tareas y esas tareas puede que se vuelvan a dividir en otras subtareas. Pero tener muy claro ese proceso y qué pasito tienes que dar para llegar a la siguiente tarea y al siguiente objetivo hasta que al fin puedas llegar a cumplir tu objetivo final, ¿no? O tu propósito. Eso creo que es clave. Y si te parece, David, pasamos a la segunda herramienta que ya es una invitada habitual por el podcast, que es la regla de Pareto. Ya la tratamos en el episodio, corrígeme si me equivoco, de las herramientas para simplificar. No recuerdo ahora el título, pero sí, está en otro episodio. Y simplemente es decir cuáles son las tareas que van a producir la mayor cantidad de los resultados. Pareto te habla de un 80-20, que al final hay un 20% de tareas que te producen el 80% de los resultados. Quedaros con la idea de que hay un grupo pequeño de cosas que te van a producir la mayoría de tus resultados. Entonces, céntrate en ese grupo pequeño. Por poner un ejemplo, que ya sabes que me encanta poner ejemplos porque creo que al final los conceptos se quedan mucho mejor. Yo, no sé si te pasará a ti, ¿no? En redes sociales estoy como bastante cansado de ver gente que lleva un mes empezando a entrenar y le está prestando más atención a hacer 13 repeticiones y media, a RIR 7, a tomarse 5 cacitos de aminoácidos por la noche, a comprarse y dejarse 200 euros en caseína todos los meses. Al final, eso está bien, pero te estás dejando lo que más te va a producir resultados, que es entrenar, no faltar a entrenar, entrenar con volumen, con intensidad, aprender a comer bien, aprender a entender cómo funcionan los nutrientes en tu cuerpo. Y una vez que tengas, digamos, la base, que ese 20% es el que va a producir el 80% de tus resultados, ya puedes, si quieres, profundizar en suplementación, en ritmos de entreno, en etcétera, etcétera. Pero veo que muchas personas al final empiezan por el pico de la pirámide, ¿no? Y eso se debe a que siguen o suelen seguir a referentes que llevan años y años en ese mundo y para esas personas pues sí que tiene sentido profundizar en estos temas porque al final les aporta estos pequeños porcentajes de mejora pero que a ti no te va a aportar nada. Al final es contraproducente, ¿no? Que gastes energía y tiempo e incluso dinero en este tipo de cosas. Eso es, al final Pareto lo ha relacionado muy bien con ese modelo de ver las cosas como una pirámide y de empezar por la base. Al final, Pareto y este modelo de pirámide nos viene a decir lo mismo, que al final la base es lo que más resultados nos va a dar. Entonces, ¿para qué te vas a ir a ese porcentaje minúsculo, a ese detalle que no va a suponer diferencia? ¿Y por qué no te centras realmente en la base, que es donde están los grandes resultados y que son tareas que no son tan complejas? Vamos a seguir profundizando en este tema que es la planificación de las tareas, la planificación del día a día. Este tema daría para muchos episodios simplemente hablando de esto porque es un tema que, bueno, que se puede dividir en mil conceptos, pero por hacer un resumen y llevado a la productividad personal, que básicamente es cómo gestionamos las tareas en nuestro día a día, ¿no? Y cómo nos acercamos a esos objetivos. Yo voy a poner, por ejemplo, el ejemplo, ¿vale? Cómo me planifico yo mis días y mis semanas, ¿no? Además creo que es muy parecido al tuyo, Sergio. Yo básicamente tengo dos tipos de planificaciones, ¿no? Una que se divide en el día a día y otra que es semanal. Yo lo que hago los domingos por la tarde, cojo Google Calendar, cojo Notion, que Notion es una herramienta de gestión, de planificación, bueno, si os interesa podemos hablar algún día de ella también en otro episodio. Y básicamente lo que hago es un poco, pues, definir qué tareas voy a tener esa semana, definir qué objetivos, digamos, que tengo en marcha y cuáles son las tareas de la semana siguiente que me van a acercar a sus objetivos. Sí que es verdad que pues aquí entra la dicotomía de control, ¿no? Yo no puedo controlar todo y durante esa semana van a surgir cientos de inconvenientes que va a hacer que muchas tareas tengan que pasarse de un día a otro o que se retrasen o que se alarguen o que cuesten más tiempo, menos tiempo. Entonces es una aproximación de la semana, ¿no? Es un poco de dividir en bloques cómo me gustaría que vaya esa semana. Pero luego día a día, por las mañanas, voy afinando, ¿no? Porque al final cuando me levanto, esos inconvenientes que pueden surgir a lo largo del día, pues soy como más consciente de ellos y voy afinando, digamos, las tareas que tenía para ese día, ¿no? Pues si veo que no voy a llegar a todas, pues intento moverlas al día siguiente
o si veo que me va a sobrar tiempo, pues absorbo tareas de otros días, o si ha surgido una reunión que no tenía prevista, pues al final vas como encajando esas tareas que en una semana es imposible de medir, ¿no? Y ya no te hablo de aquí a un mes, no, al menos a mí, ¿no? No me sirve de mucho programarme a más de una semana vista, a más de un mes vista. Hablo de tareas, ¿vale? Obviamente, claro que yo tengo mi planificación de objetivos porque lo que os estoy contando sería como el final del camino. Al final, las tareas, si damos una vista atrás, las agrupan hitos. Y esos hitos al mismo tiempo lo agrupan objetivos, ¿no? Al final, lo que hago, Sergio, es una vez cada 3 meses, ¿no? Más o menos, defino mis objetivos. Esos objetivos los divido en hitos y esos hitos a su vez los divido en tareas, ¿no? Y al final, pues un objetivo consta de 4 o 5 hitos, los que yo crea conveniente, y esos 4 o 5 hitos a su vez constan de tareas que son los que voy cumpliendo día a día, ¿no? Y al final yo puedo medir exactamente cómo me voy acercando o alejando a estos objetivos. Y es muy importante también ser consciente, como he dicho, de los inconvenientes que pueden surgir a lo largo del tiempo. Entonces, Sergio, lo que a mí me pasaba hace tiempo, o lo que veo que le sigue pasando a muchas personas, es que aprenden a planificar, ¿no? Aprenden cómo definir sus objetivos, cómo definir las tareas que les van a acercar a ellos, pero luego se frustran cuando ven que no pueden seguir esa planificación, ¿no? Y puede ser tanto por inconvenientes que se escapan de su control, como por poca disciplina, como por poco autocontrol, como por pereza. Al final, tanto cosas que dependen de ellos mismos como hechos externos, ¿no? Entonces también hay que aprender, sobre todo cuando estás empezando a planificar, que tienes que ser bastante... Flexible. Eso es, Sergio, flexibilidad, no me salía la palabra. Y bueno, pues como resumen, que le deis muchísima importancia a planificar, que merece la pena invertir horas en planificar bien vuestros objetivos y las tareas que os van a acercar a ellos, pero ser flexible en este proceso, en estas tareas, pero sin caer en el error de ser extremadamente flexible y que os sirva de excusa para no cumplir las tareas, porque al final si llegáis a este punto, pues va a ser como si no hubiera planificación alguna, Sergio. Eso es, y al final en esta flexibilidad, y hablabas antes de pues, todas esas cosas que se escapan de nuestro control, si tú te colocas el sapo al principio de la mañana, por mucho que te surjan reuniones, te lleguen correos, te manden WhatsApps, te surjan mil imprevistos, las excusas van a ser mucho menores. Yo ahora, David, creo que lo he comentado contigo, las primeras 5 horas del día intento no tener teléfono encendido, porque al final lo enciendes, redes sociales, WhatsApp, no sé qué. Entonces, las primeras 5 horas del día las dedico a leer y a el sapo que me haya planificado en ese día. Entonces, cuando pueden llegar todos los imprevistos, todas esas cosas que no controlas, cuando llegan a mi día ya tengo el sapo acabado, porque me lo he planificado al principio. Entonces, también puedes crear esas estrategias que ya hablaremos en otros episodios de productividad para no dejar que las interrupciones y lo que no depende de ti se entrometa en tus prioridades y en lo realmente importante. Y ya, si te parece, David, pasamos a ejecución, a ejecutar de forma adecuada. Y al final, pues hemos hablado de definir esos sapos, hemos hablado de planificar los sapos y de la importancia de la planificación, que David, tengo que decir que dejaremos algún episodio para planificar, tranquilo. Y ahora pasamos a ejecutar. Así que si te parece vamos a ir dando diferentes tips. Empiezo yo, o sea, nos vamos pasando un poco la bola para hacerlo más dinámico esta última parte. Y básicamente el primer tip para mí para ejecutar es trabajar todo el tiempo que trabajes. O sea, cuando te hayas dejado una hora para trabajar, trabaja. No estés con el correo, con el móvil, no calientes la silla. O sea, no estés a mil cosas. Porque cuando te pongas a hacer algo, hazlo. O sea, realmente, si tengo que hacer esta tarea del trabajo, ponte a ello. Y aquí hago un poco de siembra para el próximo episodio, que es que hablaremos de la intensidad del trabajo y de la importancia del deep work. ¿Cómo te gusta el concepto de deep work? Me lo repites todos los días y me viene muy bien, además. Pues mira, yo más que un tip, una herramienta, lo que sí me voy a atrever a decir es que hay mucha gente que sigue pensando que salir el último de la oficina le convierte en el mejor trabajador. Y te voy a decir desde aquí que no es así. Y voy a matizarlo, ¿no? No me refiero a este trabajador que está muy involucrado en un proyecto y le dedica más horas, ¿no?, que los demás, porque al final pues tiene mucha más dedicación.
Me refiero al concepto que creo que todos entendemos, que es a la persona, ¿no? Que quiere dar como ese aura, ¿no? De que se involucra, pero que realmente, aunque esté 2 horas más que tú, le está cundiendo muchísimo menos. A mí eso me ha pasado, ¿no? Cuando trabajaba en empresa, de yo irme a mi hora y sacar más trabajo de esa persona que se quedaba 1 o 2 horas más. Y de cara al jefe, parece que esa persona se involucra más que tú y se sacrifica, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo digo, ¿pero por qué? Si al final yo estoy siendo más productivo que esa persona. Entonces, no trabajes duro, trabaja inteligente. Esta famosa cita, ¿no? Eh, Sácate de la cabeza esta creencia que tenemos todos, que hay que sudar, hay que pasarlo mal y hay que trabajar muchísimas horas para, digamos, ser un buen trabajador, entre comillas, ¿no? Es un poquito el paradigma donde hemos nacido, sobre todo, pues la gente de nuestra edad, gente más joven, y es como nos lo han vendido quizás nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que tenías que sacrificarte muchísimo y tenías que esforzarte muchísimo y sufrir y pasarlo mal para ser un trabajador de provecho. Y nos hemos dado cuenta de que no es así. Como decía Joan Gallardo en la entrevista que le hicimos en este episodio hace unos meses, no caigas en la épica. Parece que hacer la épica de estar hasta las 4 de la mañana trabajando porque amas mucho tu proyecto, ten cuidado con esos mensajes que son muy peligrosos y en la mayoría de los casos, a no ser que seas un Elon Musk o un Jeff Bezos, no es necesario caer en la épica. Si tú te organizas bien, si planificas bien, como hemos estado hablando ahora, no va a ser necesario que le dediques tantas horas y tanto esfuerzo a sacar tu proyecto y tu trabajo. De hecho, si eres inteligente, si eres productivo, si haces uso, como decía Sergio, del deep work, que estás trabajando y no estás con el móvil, con las redes sociales, levantándote a comer algo, pues vas a ser mucho más productivo y te vas a dar cuenta de que ese trabajo que tú creías que te tenía que costar 8 horas, porque es lo que te han enseñado desde pequeño, te vas a sorprender de que igual 8 horas ya no es que sean 6, es que lo puedes sacar en 3 y 4 horas tranquilamente. Eso es. Y por hilar con otro consejo que va un poco también de la mano de esto, que es ten disponible todo el material que necesites para empezar a trabajar. O sea, si tú te has planificado que te vas a levantar, te vas a tomar un café y te vas a poner a trabajar, pues deja el material, deja el ordenador, deja el cuaderno, lo que vais a utilizar por la noche para por la mañana que te levantes y sea solo ponerte a trabajar, que ya tengas todo a mano, que no tengas ni que pensar. Eso es, Sergio. Y también que importante, que no lo tenemos apuntado, pero tiene mucho que ver con esto, es la importancia de crearse un entorno adecuado de trabajo. Sobre todo, muy importante, hoy en día muchísima gente trabaja en casa, tanto porque se dedican a negocios digitales que se pueden permitir el trabajar desde sus casas, o nos hemos visto ahora mismo, por lo que ha pasado con la pandemia, que muchas personas que trabajan en las oficinas se han visto obligadas a tener su puesto de trabajo en casa. Entonces es muy importante que separes tu lugar de trabajo, sobre todo como te digo, si es en casa, de tu vida personal. Es muy importante que si te levantes no te sientes a trabajar en pijama, porque le estás dando unas señales a tu cerebro equivocadas, ¿no? Y al final no estás separando tu vida profesional de tu vida personal, estás juntando todo y eso va a hacer que al final estés todo el día trabajando, pero no te esté cundiendo. Y estés todo el día pringado, ¿no? Y no sepas exactamente separar una cosa de otra. Entonces es muy importante que si trabajas en casa, te duches, te vistas como si fueras al trabajo y tengas un entorno de trabajo, como decía Sergio, que tengas todo a mano, todo lo que vas a necesitar y también todo lo que sepas de antemano que te va a suponer una distracción, como puede ser el móvil, como puede ser páginas con las redes sociales abiertas, como puede ser cualquier otra cosa que te distraiga, sepáralo. Sácalo de la habitación, apágalo, sé consciente de que esas tareas te van a distraer. Entonces, intenta adelantarte a tu yo futuro y sepárate de ellas lo máximo posible. Eso es. Y ahora ya que hemos hablado del proceso de ejecutar, vale, este proceso está muy bien, pero hay una cosa que nunca deberíamos de dejar, que es de mejorar este proceso de ejecución. Al final, no sé si iba a salir antes, David, pero la frase de afilar el hacha, ¿cuántos hemos oído hablar de ese hábito en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Al final, tienes que aprender continuamente tu proceso, cómo te organizas, buscar cómo mejorar, cómo optimizar eso y al final estar constantemente pensando
¿cómo puedes mejorar tu flujo de trabajo? ¿Cómo puedes hacer lo que estás haciendo con la misma calidad? O mejorar la calidad y reducir el tiempo. Entonces, piensa en maneras de reforzar tu metodología de trabajo, prueba cosas nuevas. Y sobre todo, Sergio, que no hay un camino solo para ser más productivo. Esto es como cuando la gente pregunta, no, ¿cómo puedo hacer que mi canal de YouTube lo vea mucha gente? ¿Cómo puedo hacer que mi empresa sea millonaria? Es que no hay un único camino. Es que sí que es verdad que hay herramientas para todo el mundo para ser más productivo, pero al final tú tienes que ser consciente de lo que mejor te funciona a ti y de adecuarlas a tu forma de ser y a tu forma de vida. Yo cojo mis herramientas y yo digamos que me las maqueo, ¿no? Entre comillas, para que me sirvan a mí. Y igual, y la forma que tengo yo de planificarme y de organizarme, pues igual no es la mejor para ti, Sergio, y viceversa. Eso sí, yo quería rescatar que yo soy mucho de probar herramientas. Me acuerdo que me dio una época mucho por Airtable, que es otra herramienta. He probado Notion también para organizarme, pero cada cierto tiempo y recurrentemente vuelvo al papel, tío, porque al final es como que me da esa tranquilidad, esa calma. A veces vuelvo a la checklist, a tener simplemente tareas y poner tics, porque realmente son los días que más me cunden. Entonces voy probando diferentes cosas, voy optimizando y sobre todo identifico los cuellos de botella. ¿A qué me refiero con esto de cuellos de botella? Pues donde me limita el día, donde estoy atrancado, donde me cuesta arrancar, donde me freno mucho más y me cuestan esas horas y digo, vale, pues ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? No estoy cumpliendo esto, voy a probar otra herramienta. Entonces, lo que decía David es, conoce un abanico de herramientas y de formas de afrontar la productividad y quédate con la que más te funcione, incluso vas a ir saltando de una a otra. Yo personalmente lo hago. Te estaba enseñando ahora por la cámara un post-it con, tengo aquí, pues no sé si 12 o 14 tareas, y tú también. Y me pasa un poquito como a ti. Ya sabes, además, Sergio, que yo soy un friki de Notion, me intento planificar y organizar todo muy bien en esta herramienta, pero es que hay días que al final lo más práctico, cuando no tienes tiempo para planificar, es cogerte un post-it, escribir todas las tareas, ponerlas en orden de importancia y ya está. Y ponerte a tachar, y ponerte a tachar. Y A mí, mañana, pues, David, una cosa que me cambió el chip es no seas víctima de tus herramientas, no te claro. enamores. O sea, Ujú. conoce, al final es la pregunta de por qué lo haces, pues eso debería estar por encima de cualquier herramienta. Eso es, cuando hemos empezado a grabar hoy, ya te he dicho que hoy tenía un día, me esperaba un día muy liado y lo que me ha costado a mí definir las tareas que quería hacer hoy, que quiero hacer hoy, me ha costado como 5 minutos escribirlas y organizarlas según su importancia. A mí esto me hubiera costado 20 minutos hacerlo en Notion, porque al final Notion pues, es una base de datos mucho más compleja, que sí que es mucho más útil, pero al final, como tú dices, tengo que pensar en qué es lo más productivo. Al final, vamos a ser presas de estas herramientas y vamos a ser menos productivos que de la forma más usual, que es coger un papel, coger un boli, apuntar las tareas y tachar y ya está. Y el concepto que se ha hecho toda la vida. Y mañana, pues si mañana tengo ese tiempo extra que hoy no tenía, pues obviamente seguiré planificando en Notion, ¿no? Que es como mi base de datos central y general de los objetivos. Eso es. Y ya por David, destacar un último punto en este episodio que quizás estamos tocando muchos conceptos y reunirlos todos con la disciplina. La disciplina es, no sabría cómo definirlo bien, pero es eso que nos va a permitir seguir día a día cumpliendo, 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 cumpliendo. Me planifico el sapo para por la mañana, lo acabo, lo cumplo. Entonces, ten disciplina para comerte esos sapos cada día. Imagínate comerte un sapo al día, son 365 sapos en un año. Entonces, no pienses en un día, habrá días que no vas a ser nada productivo, que te vas a levantar que parece que te han dado una paliza, que no quieres saber del mundo, pero esos días, si puedes avanzar un poquito, bien, si no, pues no. Pero piensa que esto es un juego de largo plazo, siempre lo decimos. Entonces, ten esa disciplina para cumplir día sí y día también. Y sobre todo que muchos de nosotros, cuando nos planificamos nuestros objetivos de vida, ¿no? Ya más generales, objetivos grandes, como conseguir determinado trabajo, ponerse en forma, lanzar este proyecto, aprender a tocar la guitarra, lo que sea, lo solemos escribir en esos días que estamos muy motivados, ¿no? Que tenemos muchas ganas de cumplir ese objetivo, pero como tú dices, de la motivación no se puede vivir.
Y si tú esperas a estar motivado para conseguir ese objetivo, pues lamentablemente te vas a quedar en la casilla de salida, seguramente. Entonces, la disciplina es donde cobra mayor importancia. Y a mí lo que me sirve y lo que me está sirviendo últimamente, cuando no tengo estos días de motivación, que no me apetece nada hacer esas tareas, aunque sepa que tengo que hacerlas y sepa que son las que tengo que hacer necesariamente para conseguir esos objetivos que yo me he marcado anteriormente, lo que a mí me sirve es preguntarme por y para qué. Y recordarme para qué estoy haciendo esto, para qué me estoy levantando estas horas, para qué estoy estudiando esto, para qué estoy leyendo este libro, para qué estoy yendo a entrenar, para qué estoy y por qué. Y al final eso, en un segundo, aunque no te estoy diciendo que de repente tengas una motivación extra y te vayas saltando y bailando al gimnasio, pero te vas a recordar de ti mismo por qué en su día te propusiste ese objetivo y si de verdad te merece la pena. Y si de verdad es importante para ti, te merece la pena, pues entonces tendrás esa disciplina, ¿no? Y al final, esa disciplina mantenida durante los días, durante las semanas, es la única que te va a acercar de verdad a esos objetivos. Y por ir cerrando, David, que antes he dicho que no sabría muy bien cómo definir la disciplina, me voy al guión para dar una definición un poco que la gente lo entienda, que al final la disciplina es la capacidad de obligarte a ti mismo a hacer lo que tienes que hacer, cuando debes hacerlo y si tienes o no tienes ganas. Entonces, para que entiendas un poco qué es esa disciplina, esa definición de lo que he dicho antes, cumplir sí o sí y al final obligarte a ti mismo. Y suena muy mal esta palabra de obligarte, pero realmente hay una reflexión previa de qué es lo que quieres conseguir, que lo hemos tratado. No es fustigarte ni nada, es realmente al final obligarte a cumplir tus objetivos que te has definido tú mismo. Exacto, tú mismo los has elegido. Y si no te obligas, pues sé sincero contigo y una de dos. O no te los mereces o quizás no sean tan importantes como te estás diciendo a ti mismo, esos objetivos para ti. Eso es, al final es el episodio ese que grabamos de si estás dispuesto a pagar el precio del éxito. Bueno, Sergio, creo que hemos tocado muchos temas, hemos desarrollado algunos conceptos importantes sobre la productividad. Seguiremos con la serie, porque esta serie en principio van a ser 7 episodios, quizás se alargue. Ya veremos. Porque cada día abrimos nuevos melones, David, entonces... Así que nada, os dejamos, esperemos que os haya gustado este episodio, dejarnos en los comentarios en iVoox o en Instagram, en erda.podcast, qué os ha parecido el episodio, si queréis que hablemos sobre algún concepto específico sobre la productividad personal. Y nada, nos despedimos. Fuerte abrazo. Adiós.